Bien, la clase de hoy vamos a deducir una nueva ecuación para la rapidez de la onda transversal en una cuerda. En este caso vamos a utilizar la definición de la derivada que aprendimos en cálculo y además aprovecharnos de la inclinación que provoca una onda transversal en una cuerda cuando está pasando por un determinado punto. Esto nos va a permitir encontrar una ecuación en términos de las propiedades de la cuerda, cómo ser la tensión a la que está sometida, la densidad lineal de masa, que es la razón de cuánta masa hay en una determinada distancia de la cuerda. Y pues esto nos va a abrir las puertas para otro tipo de problemas que tienen que ver más que todo con el movimiento de las ondas en una cuerda, cómo cambia de acuerdo a las condiciones, si yo aumento la masa por unidad de longitud, si yo aumento la tensión. Entonces, son un nuevo tipo de problemas que vamos a ver en ese sentido. Voy a compartir pantalla para empezar con la deducción. Muy bien, entonces, en función de determinar esta ecuación, pues vamos a analizar la curvatura que tiene una cuerda en un instante dado por el paso de una onda transversal. Pues nosotros tenemos pues una onda transversal, ya la hemos identificado, y vamos a estudiar un determinado segmento de la cuerda, un determinado segmento. Ese segmento, vamos a ver que tiene las siguientes características. Un poco más acá. Voy a hacer un acercamiento de ese segmento y pues sabemos que ese segmento va a tener una determinada longitud, entonces vamos a decir que se extiende desde una distancia X hasta una distancia X más delta X. De manera entonces que en la longitud, despreciando la curvatura que es pequeña, la longitud de ese segmento pues es delta X. La cuerda está sometida a tensiones. Voy a marcar aquí la curvatura de la cuerda, la cual, como les digo, es pequeña. Entonces, tangente a esa curvatura, nosotros vamos a tener la tensión a la que está sometida la cuerda en ambos lados. A esta le voy a llamar F1, la tensión del lado izquierdo, y F2 a la tensión del lado derecho. De manera que yo puedo descomponer a F1 y a F2 en sus componentes X y Y de acuerdo a la referencia tradicional que hemos tomado. Aquí tendría F2X y F2Y. De forma similar aquí tendría un F2X y aquí, perdón, un F1X y aquí un F2Y. Muy bien, entonces decimos aquí que la cuerda a la derecha del segmento se ejerce una fuerza F2 y lo mismo en el caso izquierdo. Entonces puede haber una fuerza vertical sobre el segmento, pero la fuerza horizontal neta sabemos que es cero. Nosotros hemos analizado que solo hay una aceleración transversal y no una aceleración horizontal, en este caso en X, porque la aceleración en X
provocaría que la velocidad de la onda no fuera constante. Bien, entonces lo primero que puedo decir es eso, que la aceleración en X es igual a 0, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Así que F1X tiene que ser igual a F2X y por simplicidad lo voy a representar nada más como F mayúscula. Tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces tendría yo un desbalance en la fuerza y un desbalance en la fuerza haría que la sumatoria de fuerzas no fuera 0. Así que habría una aceleración en X. Sabemos que no hay. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es relacionado con la masa del segmento. La masa del segmento de cuerda la vamos a representar como m igual al producto de una constante mu por un delta x, donde mu se define como la densidad lineal de masa. Es una cantidad que tiene unidades de kilogramo por metro y en la mayoría de los casos, salvo ciertas excepciones, es constante. En algunos casos, ese valor es una función de la distancia x, pero en la gran mayoría de los problemas que vamos a resolver, vamos a decir que es una. La definición es similar a la densidad volumétrica que nosotros aprendimos en física 100, donde decíamos que la densidad era igual a la masa entre el volumen. Pero en aquel contexto, pues el volumen representaba un objeto geométrico que las otras dos dimensiones eran considerables. En este caso, consideramos que el diámetro de la cuerda es bastante pequeño comparado con su longitud, así que solo me interesa saber cómo se distribuye la masa en la longitud, no en el diámetro. Asumo que en el diámetro siempre va a ser constante. Bueno, entonces tengo esa ecuación, la voy a utilizar un poco más adelante. Y entonces voy a partir ahora de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, en el eje Y, nosotros sabemos que sí hay una aceleración. De hecho, se define como la segunda derivada de Y con respecto a T. Y nosotros encontramos anteriormente que esto era igual a omega cuadrado por Y. Ya hicimos la deducción de esa aceleración. Entonces sabemos que existe esa aceleración en la cuerda. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa por esa aceleración. En este caso nosotros tenemos dos fuerzas en Y. Tenemos la fuerza, perdón, aquí me equivoqué en la definición de esta fuerza. Por favor, corríjanla. Es F1Y, no es F2Y. Entonces tengo dos fuerzas. La fuerza, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a F1Y. A propósito, la voy a poner al contrario. Justamente por lo que ando buscando. Entonces esto sería la suma de las dos fuerzas en Y más la masa por la segunda derivada de Y con respecto a T. Pero como vimos anteriormente, la masa se puede escribir como el producto de mu por X. Ya voy a profundizar un poco en mu. Cuando termine esta deducción voy a hacer algunos comentarios sobre cómo se determina mu y qué variantes tiene respecto de cada problema. Bueno, entonces, en este momento hago una pausa y quiero
quiero determinar o quiero representar a esas dos fuerzas F1 y F2Y en términos de otras cantidades. Entonces, para eso voy a hacer una figura en la cual veo cómo están distribuidas las componentes. Lo voy a hacer para el caso de F2, por ejemplo. F2 se puede escribir como la suma de dos vectores. Un vector en X, que le llamé F, y un vector en Y, que sería F2Y. Puedo representar como la suma de dos vectores. Bien, entonces, si notan, esto vendría a ser como una especie de delta X y este vendría a ser como una especie de delta Y, ¿no? Especie de delta X y de delta Y. Eso quiere decir que si nosotros hacemos el cociente F2Y entre F, eso es aproximadamente la variación en Y entre la variación en X. Y eso nosotros sabemos que es una pendiente. Entonces vendría a ser la pendiente en el punto, o sea, la pendiente de la recta tangente en el punto X más delta X. De forma similar, puedo hacer una definición en el lado izquierdo, pero bueno, entonces esto me lleva, por lo tanto, a usar la definición del cálculo, donde en cálculo esa pendiente se define como la derivada, en este caso una derivada parcial porque y depende de x y de t, la derivada de y con respecto a x en el punto x más delta x. Y de forma similar, puedo hacer la definición en el lado izquierdo para F1. La diferencia es que aquí habría un signo menos que tiene que ver con la referencia que estamos tomando. Nada más que aquí sería en el punto P. Así que ya con esa definición, me voy otra vez a la ecuación anterior que tengo en color negro y voy a sustituir quién es F1 y F2Y, despejando de estas dos ecuaciones anteriores. Entonces F2Y me quedaría el producto. Fíjese que para ambos F es una constante, un factor común. Entonces me quedaría el producto de F por la primera derivada parcial de Y con respecto a X más delta X, menos la primera derivada de Y con respecto a X evaluada en X. Y en el lado derecho me quedaría mu por delta X por la segunda derivada de Y con respecto a T. Muy bien, entonces tengo esa ecuación. Aquí tengo que recordar una definición de cálculo. Recordar que la primera derivada de una función con respecto a X es el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X, f evaluado en X más delta X menos f evaluado en X o f de X entre delta X. Entonces, note que lo que tengo en la línea de arriba se parece bastante a esto. La derivada de una función es otra función. Entonces, el primer término que tengo aquí es una función evaluada en el punto X más delta X. O sea, es decir, esto vendría a ser esto. Ese primer f evaluado en X más delta X. Lo mismo acá. Este vendría a ser este fx. Y el delta X que tengo aquí, si cuando lo pase a dividir, entonces me va a quedar ahí. Entonces noto que tengo la forma
de una derivada, solamente que tengo que evaluar en el límite cuando delta de x es muy pequeño. Entonces reordeno términos para que me quede justamente esa derivada. La primera derivada de y con respecto a x en el punto x más delta x menos la primera derivada de y con respecto a x en el punto x entre delta x igual a mu entre la tensión por la segunda derivada de y con respecto a t. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar la definición. Si delta de x tiende a 0, entonces compare la ecuación roja con esta que tengo en color negro. ¿Qué me quedaría en el lado izquierdo de la ecuación en color negro? Si evalúo en el límite cuando x tiende a 0. ¿A qué sería igual? Entonces les pregunto de nuevo. Si el límite cuando delta x tiende a 0 de f evaluado en x más delta x menos f de x entre delta x es la primera derivada de una función con respecto a x, ¿a qué sería igual ese mismo límite del cociente que tengo en el lado izquierdo de la ecuación negra? A infinito. No. A ver, ¿cuál es la función, cuál es el equivalente de la función f en nuestra deducción? ¿Quién es f para nosotros? Delta y sobre delta. La primera derivada de y con respecto a x. ¿Sí o no? No lo ven. Eh, Siento que estoy hablando en otro idioma. La cara de Grecia lo representa. Ok. Bueno, a ver, f en nuestro problema es la primera derivada de y con respecto a x. Entonces, si f es la primera derivada, si yo otra vez le aplico la definición de la derivada, entonces, ¿qué es lo que obtengo? La segunda derivada. La segunda derivada. Correcto. Entonces, aquí, si quiere hacer un comentario, f es la derivada con respecto a x. Entonces, le está sacando la derivada a la derivada. Entonces, es la segunda derivada. Entonces, la parte izquierda me queda la segunda derivada de y con respecto a x. Y en el lado derecho me queda mu sobre f, segunda derivada de y con respecto a t. Y esto se parece a una ecuación que vimos anteriormente en clase, que se llama la ecuación de onda. Por aquí la tenemos y la voy a copiar para que la recuerden. Aquí está, la ecuación de onda. La voy a llevar porque justamente ahí está la clave de todo esto que acabo de hacer. Pegarla por aquí. Y esta se llama la ecuación de onda.
Entonces, si usted compara esa ecuación de onda con lo que tiene anteriormente, ¿qué conclusión puede sacar? Si los compara, ¿qué conclusión puede sacar? ¿A qué sería igual el término 1 sobre b cuadrado? Ambos sobre F. A mu sobre f, ¿no? Entonces quiere decir que para una cuerda, cuando está pasando una onda transversal, 1 sobre b cuadrado es mu sobre f. Y si despejo de aquí, entonces me queda que la velocidad es la raíz cuadrada de f sobre mu. Y esa es la ecuación a la que quería llegar. Esa es la ecuación a la que quería llegar. Muy bien. Entonces, ¿qué es F? F es la tensión de la cuerda. ¿Qué es mu? Pues la densidad lineal de masa. Y esta ecuación me da algunas ideas de lo que yo ya sé. Algunas ideas de lo que yo ya sé. Por ejemplo, yo ya sé que si yo tengo una cuerda tensada, entre más grande sea la tensión, más rápido van a viajar los tubos. Ahí lo puedo ver en esa ecuación. Que la velocidad es directamente proporcional a la tensión. Y otra cosa que yo también ya sé es que entre más masiva es la cuerda, entre más masa tiene la cuerda, más lento viaja la onda. O sea, entre más grande es la densidad lineal de masa, entonces más lento viajan las ondas. Más lento viajan. Ok, bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Me siguieron en la deducción o se perdieron en algún punto? ¿Hay algo que no les quedó claro? ¿O solo me van a decir sí por compromiso? Para que siga. Puchica, ni la segunda. Bueno, entonces hagamos observaciones. Una observación. Observaciones sobre mu. Esto es algo muy importante. El libro no lo menciona explícitamente y sí es muy, muy importante. Entonces, la definición, primero la definición de mu. O sea, mu está dado por la siguiente ecuación. Es la derivada de m con respecto a. Esa es la definición general de mu. Esa es la definición general, ¿verdad? Y vimos que las unidades que tiene, pues son kilogramos por metro, justamente por el cociente que lo define. Bueno, primera observación es, ¿qué pasa si yo agarro una cuerda y es uniforme? O sea que yo tomo un segmento de un lado, donde digo a este segmento tiene un delta x1 y tiene una masa 1. Y agarro otro segmento por aquí y tiene un delta x2 de longitud y tiene una masa 2. Bueno, entonces yo hago el cociente y digo m1 sobre delta x1 es igual a m2 sobre delta x2. Entonces, ¿qué me confirma esto? Esto lo que me confirma es que la distribución es uniforme. Es uniforme. O sea, la misma cantidad de masa se distribuye en iguales distancias en la cuerda.
Pues cuando la densidad lineal de masa es uniforme, mu se puede simplificar. Y mu se puede escribir como un delta m sobre un delta x, y también se puede escribir como la masa total de la cuerda entre la longitud total de la cuerda. Entonces, esto significa que esta cantidad es una constante, es un número constante. Es el mismo en cualquier punto de la cuerda. Bueno, entonces, otra de las consecuencias es que si la tensión es constante también, entonces la velocidad, que es la raíz de F sobre mu, es una constante. O sea que usted puede lanzar un pulso del lado izquierdo o del lado derecho y ambos van a tener la misma velocidad. No importa en qué lugar usted lance el pulso, este va a tener la misma velocidad. Entonces, ese es el caso 1. Vamos, que es el caso general y es el que siempre vamos a tener en los problemas. Siempre. A menos que el problema diga que la distribución de masa no es uniforme. Allí, entonces la cosa se pone un poco más difícil, que es el caso número 2. En este caso yo voy a tener una cuerda. Voy a hacer un poco exagerado esto, pero quiero denotar que si yo tomo un segmento aquí con una masa M1 y con una distancia delta X1 y tomo otro segmento por aquí con una masa M2 y un delta X2, entonces el cociente M1 sobre delta X1 es diferente del cociente M2 delta X2. O sea, aquí es no uniforme. O sea que, en pocas palabras, en algunos lugares la cuerda es más gorda que en otros. Tiene más masa que en otros lugares. Entonces, si no es uniforme, entonces resulta que mu es diferente. O sea, mu se calcula entonces en este caso con la definición, con la derivada de m con respecto a x. ¿Por qué? Porque hay una variación de la masa con respecto a la distancia. Y esto es distinto del valor total. O sea, si usted calcula el valor total de mu, no es el mismo que el de un segmento en particular. Y por lo tanto, entonces, esto no es una constante. Entonces, aquí se pueden dar varios casos, ¿no? Se puede dar el caso de que si F es constante, aunque F sea constante, la velocidad, que es esto, no es constante. La velocidad es una función de la posición. Entonces, lo que me va a tocar hacer es usar la definición de la velocidad instantánea que aprendí en física 100, la derivada de x con respecto a t. Entonces, ahí están los dos casos. Esas son las observaciones que podemos hacer sobre mu. Como les digo, esto no está de manera así implícita escrito en el libro. Está más basado en la experiencia de los problemas que pues, nos toca resolver a veces. El primer caso son problemas de objetivos mínimos y el segundo caso es un problema avanzado. ¿Por qué? Porque, como ven, aparecen unas derivadas por ahí y eso implica que vamos a tener que integrar en algunos casos para encontrar tiempos o encontrar otras cantidades. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si mientras me voy preparando para resolver un problema, entonces
Aprovechen para hacer alguna pregunta. O si no, yo les hago la pregunta, si tienen miedo o tienen pena de participar. ¿Qué le pasaría a la velocidad si la tensión no fuera constante? ¿Y en qué casos creen que la tensión es constante y en cuáles no es constante la tensión? En una cuerda de forma horizontal, ¿creen que la tensión siempre va a ser la misma o cambia de un punto a otro? Si está estirada, creo que no, creo que sería No, constante. constante. Y si yo coloco una cuerda en un gancho en el techo y después la dejo que se tense, ¿creen que la tensión sería la misma en todo punto o cambiaría en algún momento, en algún punto? ¿Es constante o no es constante? No, es constante. ¿Por qué? Creo yo, ¿verdad? Que aquí tendría que ver mucho cómo está vertical y la gravedad, entonces, por el eje en el que está. Por ahí va más o menos. Si usted tiene una cuerda vertical, la tensión no es la misma en todo punto. La tensión depende, acuérdese que la cuerda va a estar en equilibrio. Entonces, como dice Arián, va a estar el peso. ¿El peso de quién? Del segmento de la cuerda que esté abajo de ese punto. Y eso va a estar balanceado con la tensión. Entonces, si usted hace esa diferencia entre el peso y la tensión en la parte alta de la cuerda, entonces ahí sí, la tensión va a ser igual al peso. Pero si usted se va a la mitad, entonces la tensión solo va a ser igual a la mitad del peso de la cuerda, porque solo la mitad de la cuerda está debajo de ese punto. Entonces quiere decir que la tensión no es la misma en todo punto. Entonces, en un caso como ese, por ahí hay algunos problemas de objetivos avanzados. Entonces, la velocidad no es constante, la velocidad es función del tiempo. Entonces, si usted lanza un pulso en esa cuerda que está vertical, desde abajo para arriba, o sea, aquí voy a poner una figura, tiene una cuerda tensada y lanza un pulso de abajo para arriba. Entonces, lo que va a pasar eventualmente es que la velocidad de la cuerda aquí va a tener una velocidad y por aquí, cuando vaya por aquí, va a tener otra velocidad. Y cuando llegue aquí, va a tener otra velocidad. O sea, en cada punto, la cuerda tiene una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque en cada punto va a tener una tensión 1, aquí va a tener una tensión 2 y aquí va a tener una tensión 3, diferente. Entonces, ojo con esos detalles. Mientras que en el caso horizontal, la tensión siempre va a ser constante. Ahí sí. Bueno, entonces veamos este problema. En este problema es el caso que les menciono de si no me dicen nada sobre cómo está distribuida la masa, siempre asumo que es el caso número 1, o sea que es uniforme. Menos que el problema me diga no es uniforme, ahí sí, ¿verdad? Me voy a la segunda parte. Entonces me dice, un alambre de 10.3 metros, vamos a dibujarlo aquí, 10.3 metros, de longitud y una masa de 97.8 gramos. Entonces me están dando la longitud, 10.3 metros, y tiene una masa, me están dando la longitud total y la masa total
y se estira bajo una tensión de 248 newtons. Entonces ya hablamos de que en el caso horizontal la tensión es constante. Bueno, entonces lo que me dice a continuación, es que se generan dos pulsaciones. Una pulsación es una perturbación, ¿verdad? Una onda. Dos pulsaciones separadas en tiempo por 29.6 milisegundos, una en cada extremo del alambre. Y me pregunta entonces, ¿dónde se van a encontrar? Entonces, voy a tener una pulsación aquí, que es una perturbación. Le voy a llamar a esta la número 1, y esta se va a mover hacia la derecha. Del otro lado voy a tener otra pulsación. No importa si son de diferente amplitud, si son de diferente longitud de onda, no lo especifica el programa. Entonces me dice que una de ellas se lanza primero y 29.6 milisegundos se lanza otra. Voy a asumir que la que se lanza primero es la 1 y la que se lanza después es la 2. Puedo hacer lo contrario y el problema me va a dar lo mismo. Entonces, obviamente, si la 1 se lanza primero, esta va a recorrer una mayor distancia respecto a la otra porque se mueve a velocidad constante. Entonces, el punto de encuentro, vamos a decir que es allí, donde pongo esa X. Por lo tanto, la pulsación 1 va a recorrer una distancia X1 y la 2 va a recorrer una distancia X2. Entonces, encontrando X1 o encontrando X2, pues contesto la pregunta que es ¿en dónde se encuentran las pulsaciones? Entonces, ya una vez tengo esto, ya hice el análisis, me paso a la parte ya de las ecuaciones. Entonces, primero identifico que es una distribución de masa uniforme. ¿Por qué? Porque no me dice que es no uniforme, así de fácil. Entonces me voy a este caso de aquí. Voy a copiar todo esto, que no se me olvide. Todos los detalles que tengo que saber. Lo vamos a poner. Muy bien. Entonces, todo eso conozco de una distribución de masa uniforme. Voy a borrar algunas cosas que tal vez no las necesito aquí. O esto. Este número no lo necesito. Entonces, lo que me dice la definición es que la distribución es uniforme, por lo tanto, en todo punto, la densidad lineal de masa es la misma y es una constante. O sea, en el lado izquierdo y en el lado derecho, la densidad lineal de masa es la misma. Entonces, la primera conclusión que puedo sacar de esto es, entonces, mu1 es igual a mu2 y F1 es igual a F2. O sea, la densidad lineal de masa en la posición del pulso 1 es igual que en la posición del pulso 2 y lo mismo con las tensiones. Y con esto, entonces, a la conclusión que llego es que la velocidad del pulso 1 es igual a la velocidad del pulso 2 y es igual a una velocidad v en general. O sea que ambas pulsaciones se mueven con la misma velocidad. Entonces, pues ahora procedo a calcular esa velocidad. La velocidad es la raíz de f entre mu. Y como la densidad, como la distribución es uniforme, entonces puedo usar esta ecuación para calcular mu. De que mu es igual a la masa total entre la longitud total. Entonces, puedo poner aquí, donde mu es igual a la masa total
entre la longitud total. Y esos valores yo ya los conozco. La masa total es de 97.8 gramos. 97.8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Aquí sí tengo que pasar los gramos a kilogramos porque cuando yo sustituya eso en la ecuación de velocidad, voy a tener que hacer una cancelación de unidades. Y la longitud me dicen que es de 10.3 metros. ¿Cuánto da mu? 9.49 por 10 a la menos 3. 9.5, digamos, Sí, 9.5 por 10 a la menos 3. menos 3 kilogramos por metro. Bueno, entonces ahora calculo la velocidad, que sería F entre mu. La tensión me dicen que es de 248 newtons entre 9.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y pues aquí está la razón por la cual es necesario convertir los kilogramos, los gramos a kilogramos, ¿verdad? Porque recuerde que que newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces necesito cancelar aquí los kilogramos. Y me va a quedar pues al final todas las unidades metros por segundo. Ok, me ayudan con este cálculo. 162 metros por segundo. 162. 162 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad que tienen. Ojo, ambos pulsos. Ambos pulsos viajan a la misma velocidad. Y la justificación de eso es porque la distribución de masa es uniforme. Si la distribución de masa no fuera uniforme, entonces la cuerda sería más gorda de un lado que del otro. Y si es más gorda de un lado que del otro, entonces eso afecta la velocidad. Sería más lenta respecto del otro lado. Esa es la diferencia. Bueno, entonces ahora para encontrar x1 y x2, lo que necesito es relacionar esa velocidad con el desplazamiento que sufre cada una de las cuerdas. Entonces, como esto es una velocidad constante, entonces de cinemática, nosotros sabemos que la velocidad es delta x entre delta t. Para simplificar, le voy a poner solamente x entre t. Entonces, si yo despejo para el pulso 1, tendría la siguiente velocidad, la siguiente distancia. X, que sería x1, es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Pero aquí voy a tener que hacer una consideración. Voy a tener que sumarle un delta t, que es el delta t extra de tiempo que viaja el pulso 1. Recuerde que primero se lanza el pulso 1 y después se lanza el pulso 2. Entonces, el tiempo t que puse ahí es el tiempo que transcurre desde que salió el pulso 2 hasta que se encontraron. Entonces, vamos a ponerlo por aquí en una definición. T es el tiempo desde que salió 2 hasta el encuentro. Por eso es que le agrego ese delta T, es el tiempo extra que viaja el pulso 1. Ahora voy con el pulso 2.
Sería x2 igual a la velocidad por el tiempo. Nada más. Entonces tengo esas dos ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación número 1. Esta es la ecuación 2. Y si se fijan, tengo tres variables desconocidas. x1, x2 y el tiempo t. Porque la velocidad y el delta t lo conozco. Entonces, eso implica que necesito una tercera ecuación. La tercera ecuación tiene que ver con la suma de las longitudes. Aquí lo puede ver en esta figura. x1 más x2 sumado tiene que dar la longitud total de la cuerda, que son 10.3 metros. Entonces ahí está mi tercera ecuación. x1 más x2 es igual a 10.3 y esta sería la tercera. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es proceder de la manera que a cada uno le parezca conveniente, despejar una variable, sustituirla en la otra, como quiera. Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 1 y 2 en la 3. Entonces me quedaría velocidad por t más delta t, eso sería x1, más la velocidad por el tiempo, y esto sería igual a 10.3. Con eso me deshago de las incógnitas x1 y x2, y esta nueva ecuación solo me queda una incógnita que es el tiempo. Esto ya es trivial, así que solamente voy a poner la ecuación despejada, que sería 10.3 metros menos la velocidad por delta t entre 2 veces la velocidad. Y sustituyo ya los datos para esto. Sería 10.3 menos la velocidad, que fue 162 metros por segundo, por 29.6 por 10 a la menos 3 segundos, que es el delta t, entre 2 veces la velocidad. ¿Ok? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da ese tiempo? 1.69 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Segura? A la menos 12. A la menos 2, ahí sí. O sea, también igual a 0.017 segundos. Ahora, la respuesta la puedo dar en términos de x1 o x2. Cualquiera de las dos es válida. Lo único que tiene que especificar es respecto a quién. Obviamente que la más sencilla es x2, calcular. Entonces, x2 será la velocidad, que es 162 metros por segundo por 0.017 segundos. Y 2.75, ¿no? Sí. 2.75 metros, ¿no? Entonces, ponemos esto como respuesta y como observación le colocamos que esta distancia es medida desde la derecha, que es donde salió el pulso 2.
Desde la derecha, midiendo 2.75 metros, es donde se encontraron los pulsos. Y bueno, eso confirma lo que nosotros ya esperábamos, obviamente que la diferencia de esto, que sería 10.3 metros la longitud total menos 2.75 me da 7.55 metros, que es lo que viaja el otro pulso. Entonces, obviamente, el primer pulso tiene que viajar una mayor distancia que el segundo porque se lanzó primero. Bueno, y vean, esta es otro tipo de ejercicios donde ya no nos metemos con la función de onda, ya no nos preocupamos por la amplitud, ya no nos preocupamos por la longitud de onda y todas esas cosas. Más nos preocupamos por el medio en el que se mueve la onda. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio antes de cerrar la clase. ¿Quedó claro? ¿Se perdió en algún punto? Lick, yo solo tengo la duda de dónde sacó el 29.6, que es el delta X, del delta T, perdón. Ahí me perdí. El 29.6. Ese es un dato del problema. Aquí lo dice, ¿no? Si se generan dos pulsaciones separadas en tiempo, 29.6 milisegundos. El mili es por 10 a la menos 3, 29.6 milisegundos. Esa es la diferencia de tiempo. Entonces, cuando hice la definición de los delta, de las posiciones X, tomé el tiempo T como el tiempo cuando sale el pulso 2 hasta el encuentro. Entonces, eso quiere decir que el pulso 1 ha viajado un tiempo T más ese adicional que fue la diferencia de tiempo. Viaja más tiempo que el otro. Ok. Pues sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si se conectó Alejandra, que hizo una pregunta en YouTube. No, no está. ¿Verdad? Quería aprovechar a contestarla. Pero bueno, ahí se la contesto. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí hoy. Mañana vamos a hablar ya de la siguiente sección que tiene que ver con la energía del movimiento ondulatorio. Esta semana vamos a terminar el contenido y el lunes y martes pues vamos a tener el repaso. En el caso de ustedes, todavía no les he subido las actividades. Había olvidado que a ustedes solo les había subido las actividades del primer capítulo. Entonces, ahorita que finalice la clase, les voy a subir las actividades del segundo capítulo para que vayan trabajando ya en la tarea. Y quiero ver, este fin de semana solo tienen, a ver, estamos en... Este fin de semana tienen las actividades interactivas, sí, empiezan el jueves 9 y terminan el domingo 12. Y el lunes tienen el control de lectura de este capítulo, del capítulo 15. Y la entrega de la tarea sería el miércoles 15, que es el día del examen. Siempre lo pongo la entrega de la tarea 1 hora antes del examen, para que usted pueda terminar la tarea antes de que haga el examen, porque la tarea es para eso, para que practique para el examen. Entonces, ahórrense pedirme tiempo, porque no lo voy a hacer. O sea, traten de trabajar con tiempo para la tarea. Tienen 1 semana y media, no, 1 semana más o menos para trabajarla. Cualquier pregunta que tengan, pues ustedes me van diciendo. ¿Hoy subirá la tarea o ya está subida? Ahorita mismo la subo, ahorita. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día, buen provecho.